Las personas que no son cristianas soportan un gran dolor y una gran tristeza y lo hacen apretando los dientes. Y si eres escocés como yo, lo hacemos con algo más de estoicismo. Pero eso no es lo que quiero para ti. Quiero algo mejor. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Si nos has seguido por algún tiempo, sabrás ya que el pastor Colin es escocés. Así que Colin, tú también estás dentro de ese paraguas británico. Así es, tienes a los escoceses, los ingleses, los galeses, a los de Irlanda del Norte, todos ellos bajo la sombrilla del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y sus trasfondos culturales son muy diversos, por si no lo sabías. Entonces, como escocés, ¿eres de esos hombres que reacciona siempre con ese típico estoicismo británico? Bueno, para responder a tu pregunta, déjame hacerte una historia de la versión escocesa de la antigüedad. 2 escoceses se juntan y ganan dinero. 2 irlandeses se juntan y se pelean. 2 galeses se juntan y forman un coro masculino. Y 2 ingleses... Bueno, el problema con ellos es que no hay una tercera persona que los presente, ¿entiendes? Ese es el estoicismo británico. ¿Por qué estamos hablando de esto aquí hoy? Siempre ha habido en diferentes culturas y en diferentes generaciones personas que simplemente se las arreglan fingiendo que no les duele nada, que todo está bien. Los antiguos estoicos, los griegos, solían hacer eso, y también los británicos. Pero así no es con el cristianismo. No se trata de seguir adelante fingiendo que no me duele. Lo que Pablo nos está diciendo es que nuestros corazones deben ser dirigidos hacia el amor de Dios. ¿Qué significa que tu corazón esté dirigido hacia el amor de Dios? Pues que el amor de Dios permea tu corazón. Es encontrar un recurso que te permita permanecer de pie en medio de las grandes dificultades a las que te enfrentas. Y lo hablaremos con base en la palabra de Dios. Nos encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y continuaremos con el mensaje titulado El amor de Dios y la paciencia de Cristo. Con nosotros el pastor Colin. Tengo 2 cosas más que mencionar ahora. Una es que quiero darte algunos ejemplos de la vida real de cómo el amor de Dios inunda el alma de una persona. Y lo hago para que te animes a orar más por lo que ya has experimentado. Quiero darte algunos ejemplos y luego, brevemente, me gustaría compartir algunas pautas sobre cómo puedes avanzar desde donde estás ahora para que puedas experimentar más del amor de Dios y de la paciencia de Cristo en tu propia vida. Así que 1 o 2 ejemplos, y he elegido deliberadamente ejemplos muy impactantes porque estoy tratando de abrir nuestras mentes a partir de la mentalidad de que, bueno, ya yo pasé por eso, en lo que tantos cristianos piensan que no tienen más nada que experimentar porque ya se han convertido. Permítame mostrar el ejemplo de John Wesley. Wesley era pastor, había predicado en Inglaterra, luego predicó en los Estados Unidos y cuando regresó a Inglaterra, regresó muy desanimado. Algo le sucedió como ministro el 24 de mayo del 1738. Precisamente mientras escuchaba a un hombre leer la introducción a las conferencias de Lutero sobre la carta a los romanos en Aldersgate Street en Londres. Déjame citar a Wesley. Eran alrededor de las 8:45 de la noche, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo. Wesley está hablando del hombre que está leyendo estas cosas que escribió Lutero. Y mientras lee estas famosas palabras, Wesley dice: «Sentí mi corazón extrañamente cálido. Sentí que confiaba solo en Cristo para la salvación y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, todos ellos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte». Lo que llama la atención de esto es que este hombre, John Wesley, había sido predicador por años. Pero allí está él, en una calle de Londres, escuchando a este hombre hablar sobre lo que escribió Lutero, y de repente una abrumadora certeza del amor de Dios llena su alma. Tuvo una nueva sensación de la dulzura de ese amor y su vida y su ministerio se transformaron a partir de ese momento. En segundo lugar, permíteme darte el ejemplo de Jonathan Edwards.
En 1737, Edwards cabalgaba por el bosque como solía hacer a menudo, porque allí era donde tenía tiempo para estar a solas con Dios en oración. Y esto es lo que dijo Edwards: tuve una visión que para mí fue extraordinaria de la gloria del Hijo de Dios y de su maravilloso y grande y pleno y puro y dulce amor. ¿Comprendes lo que está diciendo aquí? Este es un hombre que tiene un ministerio extraordinario y dice que un día de 1737 estaba en el bosque y experimentó el amor de Cristo como nunca antes lo había sentido. Tuve una visión de ese amor. Su dulzura inundó mi alma y elevó mi vida. Déjame darte otro ejemplo, una breve historia de Dwight Lyman Moody, el pastor y ministro detrás del Instituto Bíblico Moody en Chicago. En 1871, el edificio de la iglesia de Moody fue destruido en el gran incendio de Chicago. Esto hizo que se fuera a Nueva York en búsqueda de ayuda financiera. Mientras caminaba por las calles de Nueva York, comenzó a llorar como nunca antes lo había hecho, pidiendo una bendición a Dios. La necesidad aumentaba y él seguía llorando y pidiendo que Dios lo llenara con su espíritu. Y nos cuenta Moody: un día en Nueva York, oh qué día, no puedo describirlo, rara vez lo menciono, fue una experiencia demasiado sagrada para nombrarla. Solo puedo decir que Dios se me reveló y tuve una experiencia tan intensa de su amor que tuve que pedirle que se detuviera. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Y ahora les compartiré el ejemplo más intenso, al menos el que yo conozco, y proviene de Blaise Pascal. ¿Conoces el nombre de Blaise Pascal? Él fue un gran matemático y científico. Y la razón por la que les cito a Pascal antes de pasar a las aplicaciones es porque sería fácil para algunos de ustedes descartar lo que les estoy compartiendo y decir: bueno, claro, porque hay personas más emocionales, pero yo no soy una de esas. Debo tener mucho cuidado, pero estamos hablando de Pascal, un genio matemático y científico que no se caracterizaba por sus emociones externas. Pues una noche, Pascal tuvo una experiencia extraordinaria del amor de Dios que sobrecogió su alma durante unas 2 horas y media y cambió toda su vida. Estas son cosas que elevan la vida de la persona y amplían las capacidades de su alma. Las convierten en personas que aman más a Dios y aman más a las personas. Y lo que le sucedió fue que después de esas 2 horas y media y de esa experiencia abrumadora, garabateó en unas breves líneas en un pequeño trozo de papel lo que había visto, lo que había sentido, lo que había pasado por su mente mientras su alma se veía tan inundada. Ese pequeño trozo de papel se convirtió en algo tan preciado para él que lo cosió en la parte interior de un abrigo. ¿No es hermoso? Lo llevó consigo todos los días de su vida y fue encontrado después de su muerte, todavía cosido en el interior de su abrigo. Déjame leerte las palabras que escribió. Este día de gracia de 1654, desde las 10:30 de la noche hasta la medianoche, y luego, línea tras línea, fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no los filósofos ni los eruditos, seguridad, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo, grandeza del alma humana, alegría, 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 lágrimas de alegría, Jesucristo, Jesucristo, que nunca me separe de Él. ¿Qué le había sucedido a Blaise Pascal? De una manera intensa el Señor había dirigido su corazón hacia el amor de Dios. Por eso estoy compartiendo estos ejemplos intensos, inusuales, extraordinarios contigo, porque deseo sacarte de tu letargo espiritual. Quiero que busques algo más de lo que tienes hoy. Dime si no sería una gran tragedia si entre la hora y el cielo nunca conocieras más del amor de Dios en tu propia experiencia de vida, si nunca saborearas más de su dulzura de lo que conoces hasta este momento. ¿No sería eso una gran tragedia? Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado El amor de Dios y la paciencia de Cristo. Vamos a hacer una pausa, pero volveremos al mensaje en un momento. Nos encontramos en medio de una serie en la que venimos analizando el libro de Segunda a los Tesalonicenses. La misma se titula Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla.
y es un recorrido sobre la perseverancia en la vida cristiana. Y alabamos a Dios porque Él es capaz de responder a oraciones como las que estamos viendo en este programa, de manera que podamos ser fortalecidos al dirigir nuestros corazones hacia el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Si quieres volver a escuchar este mensaje o cualquier otro mensaje de esta serie, te invitamos a visitar abrelabiblia.org. Allí encontrarás toda la biblioteca de enseñanzas del Pastor Colin, junto con cursos en video, libros devocionales para descargar y mucho más. Una vez más, la dirección es abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el Pastor Colin. Entonces, la pregunta con la que concluimos es simplemente esta: ¿cómo puedo experimentar más del amor de Dios y de la paciencia de Cristo? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Si tomamos en serio este versículo, si lo aplicamos a nuestra vida, si hacemos nuestra esta oración, ¿cómo puedo experimentar más el amor de Dios y la paciencia de Cristo en mi vida? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Esa es la pregunta que necesitamos responder. Y entonces, déjame responder de estas tres maneras. Número 1. Si quieres experimentar más el amor y la paciencia de Cristo, deja de estar satisfecho con tu experiencia espiritual actual. Cultiva un descontento santo. Oye bien ese término, descontento santo. Cultiva un descontento santo con tu situación espiritual actual. La persona que hace esta oración que tenemos hoy ante nosotros busca algo más que lo que ya tiene. Señor, dirige mi corazón hacia tu amor. Esto es de gran importancia para la iglesia hoy, especialmente para la iglesia evangélica. Vivimos en una cultura que siente que ya lo ha visto todo. El gran peligro es que comencemos a tratar el cristianismo de la misma manera en la que miles de personas pasan por la vida diciendo: sé que Dios me ama y sé que Cristo murió en la cruz y sé que mis pecados han sido perdonados, pero ¿qué más ahora? Y un día alguien se levanta en una reunión y dice: ¿de verdad crees que Dios te ama? ¿Y sabes qué? Tu propia superficialidad queda al descubierto. Aidan Wilson Tozer dice: hemos caído en la trampa de una lógica engañosa que insiste en que si lo hemos encontrado, ya no necesitamos buscarlo más. Y luego añade: en medio de este gran frío, hay algunos que no se conforman con una lógica superficial. Quieren saborear, tocar con sus corazones la maravilla que es Dios. Y agrega luego: quiero alentar deliberadamente este poderoso anhelo por Dios. Así que no te conformes con una fe en la que no pueden sentir el amor de Dios o la paciencia de Cristo. Cultiva un santo descontento. Si logras decir hoy: no estoy satisfecho con mi situación en la vida cristiana, eso sería grandioso, una gran respuesta a este mensaje. En segundo lugar, pídele a Dios que dirija tu corazón hacia su amor. Es una oración, así que úsala, hazla tuya. Lo maravilloso es que a medida que avanzamos en la Biblia, se nos enseña cómo orar. Al principio de este pasaje, el apóstol Pablo comienza a orar para que el evangelio se difunda. Aquí hay algo más que añadir a tus oraciones a medida que avanzamos. Ora para que tu corazón sea guiado hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Sé que algunos de nosotros llevamos una gran carga en este sentido. Cuando piensas en Dios, tu primer instinto es suponer que está enfadado, que está en tu contra, que te condena. Si tuvieras que imaginar a Dios, lo harías mirándolo como si tuviera el ceño fruncido. Y si ese es tu caso, debes saber que mucha gente lucha con eso mismo también. Escucha el sabio consejo de Richard Sibbes, un gran escritor y pastor del pasado. Él dijo: preséntate a Dios tal y como se presenta Él en el Evangelio. Y continúa diciendo: este es el motivo. El diablo pintará a Dios con otros colores. El diablo lo presentará como un tirano, como un juez severo, como un vengador. Pero recuerda que el diablo hace eso porque odia a Dios. El diablo siempre te sugerirá que Dios es un tirano. Siempre te dirá que te mira con el ceño fruncido. Pero recuerda que cuando el diablo te sugiere esas cosas, es porque él odia a Dios. Así que esto es lo que tienes que hacer. Tienes que presentarte a Dios
tal y como Él se presenta en el Evangelio. Es decir, Dios es quien envía a su Hijo por ti. Él es quien resucita a su Hijo por ti y por mí. Él es quien a través de su Hijo nos justifica. Preséntate a Dios tal y como Él se revela a ti en el Evangelio. Y solo para seguir reforzando esta idea, el gran John Owen escribe estas palabras. Mientras se ve al Padre como severo, juzgador y condenatorio, el alma se llenará de miedo cada vez que se acerque a Dios. Pero cuando se ve a Dios como un Padre lleno de amor, entonces el alma a su vez se llenará de amor por Dios. Todo lo que aprendemos de Dios solo nos alejará de Él si no lo vemos como amoroso y misericordioso hacia nosotros. Pero si tu corazón está lleno del amor del Padre por ti, no podrás evitar elegir ser conquistado y abrazado por Él. ¿Ves lo importante que es esta oración? Por eso Pablo dice que el Señor dirija tu corazón hacia el amor de Cristo. No le permitas al diablo que te pinte a Dios como no es. Algunos de nosotros hemos pensado durante años en Dios, aunque lo adoramos, aunque creemos en nuestro corazón, pensamos en Dios como frío y distante, y severo y condenatorio, y eso está profundamente arraigado en nuestras mentes, y necesitamos esta oración. Padre, dirige mi corazón hacia tu amor. Pídele esto a Dios y continúa pidiéndolo hasta que el calor de su amor haga en tu corazón lo que el calor del sol hace sobre los montes cubiertos de nieve. Acércate insatisfecho con tu experiencia espiritual actual. Pídele a Dios que dirija tu corazón hacia su amor. Y en tercer lugar, contempla el amor de Dios en Jesús. Tozer utiliza ese lenguaje que me encanta, la mirada del alma, y que sacó del Salmo 27:4, estoy seguro, donde el salmista dice, una cosa he pedido al Señor. Aquí está la petición y la dirección. Una cosa he pedido al Señor, que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida y contemplar la belleza del Señor. Quiero tener mi mirada puesta en Él. Quiero que todo lo que hay en Él llene mi alma. Por cierto, ¿te has dado cuenta que cuando las personas no se caen bien, se miran de reojo? ¿Lo has notado? Las personas que sí se caen bien, se miran de frente y a los ojos. Las personas que se aman se miran fijamente. Llevo 30 años mirando los ojos de mi esposa y espero no dejar de hacerlo nunca. Watts utilizó otra palabra para decir lo mismo en ese gran y famoso himno, Cuando contemplo la maravillosa cruz. Así que mira, contempla, reflexiona, medita, contempla el amor de Dios, la paciencia de Cristo. Anótalo en ese cuaderno cada vez que lo veas en la Biblia. Refuérzalo en tu alma. Que el Señor dirija tu corazón hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Y ahora hay dos maneras en las que puedes responder en este día. Una es que algo despierte en ti. Lo profundo llama a lo profundo. Y tal vez hoy digas, quiero más de lo que está hablando este hombre. Eso es lo que quiero. Para ti esto es como el sonido de una campana de iglesia. Te atrae a buscar a Dios. Solo te digo que te decidas hoy. Decídete hoy a buscar un sabor más dulce, una experiencia más profunda y una visión más clara del amor de Dios y de la paciencia de Cristo. Y te digo que como Dios ha puesto hoy ese deseo en tu alma, ve en pos de Él y no te detengas. Nunca te detengas. Tu búsqueda en la vida debe ser más del amor de Dios y de la paciencia de Cristo, y que tu alma se expanda por el conocimiento de tu Señor. Ve en pos de Él y no dejes que nada te detenga. Pero tal vez me estás escuchando y pienses, ¿cuándo va a terminar este mensaje? Ya estoy cansado de lo mismo. Si ese es tu caso, entonces te digo que el mensaje de hoy no es como el sonido de una campana de iglesia para ti. Es más bien como el sonido de la alarma de un reloj despertador. Y si no encuentras ninguna respuesta en tu interior para el amor de Dios, te pregunto, ¿no deberías preocuparte por el estado de tu alma? Espero que, si ese es tu caso, te hagas esta pregunta antes de que termine el mensaje. Quizás digas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me interesa el amor de Cristo? ¿Qué sucede conmigo? A mi alrededor hay gente que tiene hambre y sed de Dios y yo no. ¿Por qué? Quizás cuando suene la alarma para ti, Dios la utilice para despertarte de la muerte espiritual
en la que has estado dormitando durante tanto tiempo. Oremos. Oh Dios, necesitamos esta oración y la hacemos nuestra ahora mismo. Padre, guíanos hacia tu amor. Toma estos corazones duros y marchitos y fríos y sumérgenos en un mayor conocimiento de tu amor y la paciencia de nuestro querido Salvador. Líbranos del falso entendimiento en el que algunos de nosotros hemos estado atrapados durante tanto tiempo, que nos hace pensar que como te hemos encontrado ya no necesitamos buscarte más. No permitas que nos conformemos simplemente con saber algunas cosas como el simple conocimiento. Queremos saborear la dulzura de tu amor, crecer en él y ser tus hijos hasta el día en que la fe se convierta en vista y entremos en el pleno conocimiento de ese amor que es más grande de lo que podemos comprender en este momento. Que tu amor sea nuestra alegría y nuestra vida por siempre. Qué manera de concluir el mensaje de hoy. Y quizás, mientras escuchabas el mensaje, te has dado cuenta de que esa campana de advertencia, ese despertador, ha estado sonando en tu vida, pero los has estado ignorando. Así que has llegado a un punto en el que ya no puedes seguir haciéndolo. Si es tu caso, espero que te pongas en contacto con nosotros aquí en Abre la Biblia. Nos encantaría hablar contigo sobre lo que significa conocer a Dios y tener una relación con Jesucristo. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página web abrelabiblia.org y haciendo clic en el enlace Contáctanos. También puedes contactarnos a través de WhatsApp al número 1-630-259-6811. De nuevo, el número de WhatsApp es 1-630-259-6811. Y el mensaje El amor de Dios, la paciencia de Cristo, hace parte de nuestra serie titulada Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla. En realidad es una mirada al libro de 2 a los Tesalonicenses, y si te has perdido alguno de los programas, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Cada mes, en Abre la Biblia, nos gusta compartir recursos diseñados para hacer crecer tu fe y fortalecer la iglesia. Este mes compartimos el breve libro del pastor Colin, titulado 6 horas que cambiaron el mundo. Colin, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, ya sabes, es increíble lo rápido que puede pasar 6 horas. Se esfuman sin que ocurra nada realmente importante, pero un viernes, hace unos 2000 años, hubo 6 horas que realmente cambiaron el mundo. Jesús estuvo colgado en la cruz durante 6 horas, y gracias a lo que logró en la cruz, la vida de millones de personas y la eternidad de millones de personas han cambiado para siempre. Y las palabras que Jesús pronunció desde la cruz, que se encuentran dispersas por los evangelios, nos dan una profunda visión del amor de Dios por nosotros. Escribí este libro para que puedas ver lo que Jesús logró en la cruz y cómo, gracias a eso, todo es diferente para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Puedes descargar tu copia de 6 horas que cambiaron el mundo visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y te invito a que nos acompañes en el siguiente programa de Abre la Biblia.